Juan es un niño argentino que vive en Rosario, Argentina. Una ciudad famosa por su amor por el fútbol. Desde muy pequeño, Juan sueña con ser futbolista profesional y jugar en los mejores equipos del mundo. Le encanta ver los partidos por la televisión y admirar a sus jugadores favoritos, como Lionel Messi, Diego Maradona y Gabriel Batistuta. Juan tiene mucho talento para jugar al fútbol. Es rápido, ágil y tiene un buen control de la pelota. Juega en el equipo de su escuela y siempre es el mejor de su clase. Sus compañeros y sus profesores siempre lo elogian por su habilidad y su espíritu deportivo. Juan se siente feliz cuando juega al fútbol y se olvida de sus problemas. Pero no todo es fácil para Juan. Su familia es muy pobre y vive en un barrio humilde. Su padre es albañil y su madre es empleada doméstica. Juan tiene dos hermanos menores, Pedro y Ana, que también van a su escuela. A veces, Juan tiene que ayudar a sus padres con los quehaceres de la casa o cuidar de sus hermanos. Otras veces, tiene que trabajar en algún oficio para ganar algo de dinero y ayudar a su familia. Juan sabe que su sueño de ser futbolista era muy difícil de cumplir. Necesita tener un buen entrenamiento, un buen equipo y un buen representante. Además, hay mucha competencia y muchos obstáculos en el camino. Pero Juan no se rindió. Él cree en sí mismo y en su pasión por el fútbol. Todos los días, entrena duro y se esfuerza por mejorar su técnica y su condición física. También estudia mucho y saca buenas notas en la escuela. Juan quiere ser un ejemplo para sus hermanos y para todos los niños de su barrio. Un día, Juan recibe una noticia que cambia su vida. El entrenador de su equipo le dice que unas personas que buscan jugadores en su club lo quieren a él en su equipo. El club se llama River Plate y es uno de los más grandes y prestigiosos de Argentina. Estas personas se quedaron impresionados por el juego de Juan y quieren que él haga una prueba con el equipo juvenil de River Plate. Si Juan pasa la prueba, puede entrar en la academia del club y tener la oportunidad de convertirse en un futbolista profesional. Juan no puede creer lo que escucha. Es una oportunidad única y maravillosa. Es el primer paso para cumplir su sueño. Juan se emociona mucho y le agradece al entrenador por la noticia. Luego, corre a su casa para contarle a su familia. Sus padres y sus hermanos se alegran mucho por él y lo felicitan. Le dicen que están muy orgullosos de él y que lo apoyan en todo. Juan se siente muy feliz y afortunado. Sabe que tiene que prepararse bien para la prueba y dar lo mejor de sí. Está seguro de que puede lograrlo. Juan tiene un sueño y está dispuesto a luchar por él. Juan llega a Buenos Aires, la capital de Argentina, para hacer la prueba con el equipo juvenil de River Plate. Es la primera vez que viaja tan lejos de su casa y se siente nervioso y emocionado. El club le pagó el pasaje de avión y le reservó una habitación en un hotel cerca del estadio. Juan se instala en el hotel y se prepara para el día siguiente. A la mañana siguiente, Juan se levanta temprano y desayuna en el hotel. Luego, toma un taxi y se dirige al estadio. Allí lo espera el entrenador del equipo juvenil, que se llama Carlos. Carlos le da la bienvenida a Juan y le presenta a los demás jugadores que también hacen la prueba con él. Son unos 20 chicos de diferentes partes del país, todos con el mismo sueño que Juan. Carlos les explica las reglas de la prueba. Consiste en 3 días de entrenamiento y partidos, en los que se evalúa la técnica, la táctica, la condición física y la actitud de los jugadores. Al final de la prueba, solo quedan 10 jugadores, que pasan a formar parte del equipo juvenil de River Plate. Los demás tienen que volver a sus casas. Juan se pone la camiseta del club y se calza las zapatillas. Está listo para demostrar su talento. El primer día de la prueba es muy duro. Juan tiene que hacer muchos ejercicios de calentamiento, de velocidad, de resistencia y de coordinación. Luego, tiene que participar en varios partidos de práctica. Juan se esfuerza al máximo y marca algunos goles. Sin embargo, también comete algunos errores y pierde algunos balones. Juan se da cuenta de que el nivel de los otros jugadores es muy alto y que tiene que mejorar mucho para competir con ellos. El segundo día de la prueba es aún más duro. Juan tiene que hacer más ejercicios y más partidos.
Además, tiene que seguir una dieta especial que le indica el nutricionista del club. Juan tiene que comer mucha fruta, verdura, carne, pescado y cereales. También tiene que beber mucha agua y evitar el azúcar, la grasa y el alcohol. Juan no está acostumbrado a comer tan sano y le costó adaptarse. Pero sabe que es necesario para estar en forma y jugar mejor. El tercer día de la prueba es el más decisivo. Juan tiene que jugar el partido final, en el que se enfrentan los mejores jugadores de la prueba. Es un partido muy importante, porque están los directivos y los técnicos del club para verlos. Juan está muy nervioso, pero también muy motivado. Quiere dar lo mejor de sí e impresionar a los que lo observan. Juan juega un gran partido. Es el mejor jugador de su equipo y marca 2 goles espectaculares. Juan se siente muy feliz y orgulloso. Él está haciendo todo lo posible para pasar la prueba. Al final del partido, Carlos reúne a todos los jugadores y les da las gracias por su esfuerzo y su entrega. Luego, anuncia los nombres de los 10 jugadores que pasaron la prueba. Juan escucha con atención y espera con ansiedad. Cuando Carlos dice su nombre, Juan no puede contener la emoción. Salta de alegría y abraza a sus compañeros. Finalmente él lo logró. Él entró en el equipo juvenil de River Plate. Está a tan solo un paso de su sueño. Juan empieza a entrenar y a jugar con el equipo juvenil de River Plate. Se adapta rápidamente al ritmo y al estilo de juego del club. Aprende mucho de Carlos, el entrenador, y de sus compañeros, que lo acogen bien y lo ayudan a integrarse. Juan se hace amigo de algunos de ellos, como Lucas, Pablo y Martín, que juegan en su misma posición. Juan se convierte en uno de los mejores jugadores del equipo. Es el goleador y el líder del equipo. Sus goles y sus asistencias le dan muchas victorias y puntos al equipo. Juan disfruta mucho jugando al fútbol y se siente feliz en el club. También sigue estudiando y saca buenas notas. El club le ofrece una beca para poder seguir su educación y su carrera deportiva al mismo tiempo. Juan no se olvida de su familia ni de su barrio. Cada vez que puede, vuelve a Rosario para visitarlos y pasar tiempo con ellos. Sus padres y sus hermanos están muy orgullosos de él y lo apoyan en todo. Juan les cuenta sus experiencias y sus logros en el club. También les envía dinero y regalos para poder vivir mejor. Juan quiere compartir su éxito con su familia y con su gente. Un día, Juan recibe otra noticia que lo llena de alegría. El entrenador del primer equipo de River Plate, que se llama Marcelo, lo está convocando para jugar un partido con el primer equipo. Es un partido muy importante, porque es el clásico contra Boca Juniors, el eterno rival de River Plate. Es el sueño de todo futbolista argentino jugar ese partido. Juan no puede creer lo que escucha. Es una oportunidad increíble y un gran honor. Es el segundo paso para cumplir su sueño. Juan se emocionó mucho y le agradeció a Marcelo por la confianza. Luego, llamó a su familia para contarles la noticia. Sus padres y sus hermanos se pusieron muy contentos y le desearon mucha suerte. Le dijeron que están seguros de que lo hace muy bien y que lo van a ver por la televisión. Juan se prepara para el partido con mucha ilusión y nerviosismo. Se pone la camiseta del equipo y se calienta con los demás jugadores. Algunos de ellos son sus ídolos, como Enzo, el capitán, y Franco, el arquero. Ellos le dan la bienvenida y le dan algunos consejos. Juan los escucha con atención y respeto. El partido empieza y Juan entra en el campo. El estadio está lleno de gente y se escuchan los cánticos y los aplausos de los hinchas. Juan se siente nervioso, pero también muy motivado. Quiere demostrar su talento y ayudar a su equipo. Juan juega un partido increíble. Es el mejor jugador del campo y marca el gol de la victoria. Juan celebra el gol con sus compañeros y con los hinchas. Se siente muy feliz y realizado. Él hizo historia. Él ya entró en el primer equipo de River Plate. Él finalmente está cumpliendo su sueño. Juan siguió jugando con el primer equipo de River Plate y se consolidó como una estrella del fútbol argentino. Sus goles y sus jugadas le dan muchos títulos y reconocimientos al club. Juan se convirtió en el ídolo de la hinchada y en el líder del equipo.
Todos los medios de comunicación hablan de él y lo elogian por su talento y su humildad. Ahora haré unas preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que Juan cree para convertirse en futbolista profesional? Opción A. La falta de talento y la pobreza. Opción B. La falta de estudios y la mala alimentación. Opción C. La competencia, la necesidad de entrenamiento, un buen equipo y un representante. Pregunta 2. ¿Cuáles son algunos de los sacrificios que Juan hace para seguir su sueño de ser futbolista? Opción A. Dejar de jugar al fútbol. Opción B. Ayudar a su familia con los quehaceres y trabajar para ganar dinero. Opción C. Dejar de estudiar. Pregunta 3. ¿Cómo demuestra Juan su determinación y dedicación durante los días de prueba con el equipo juvenil? Opción A. Dejando de entrenar. Opción B. Cometiendo muchos errores a propósito. Opción C. Entrenando duro y esforzándose al máximo. Pregunta 4. ¿Cuál es el mensaje principal que Juan quiere decirle a sus hermanos y a los niños de su barrio? Opción A. Abandonar sus sueños. Opción B. Estudiar mucho y olvidar el fútbol. Opción C. Seguir sus sueños y luchar por ellos, a pesar de los desafíos. Pregunta 5. ¿Cómo afecta el éxito de Juan en el primer equipo de River Plate a su relación con sus compañeros de equipo? Opción A. Se vuelve arrogante y distante. Opción B. Se integra bien y se hace amigo de algunos compañeros. Opción C. Es ignorado por sus compañeros. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.